Únicamente sufrimos cuando creemos en un pensamiento que está en desacuerdo con lo que es. Desear que la realidad sea diferente de lo que es un deseo imposible de satisfacer, y aún así, si prestas atención, advertirás que tienes pensamientos de este tipo docenas de veces al día. La gente debería ser más amable. Debería enseñarse a los niños a comportarse bien. La cola del supermercado debería avanzar más deprisa. Toda la tensión que sentimos se origina en nuestras discusiones con lo que es. Cuando discutes con la realidad, pierdes. Puedes pensar que si simplemente aceptas la realidad, serás una persona pasiva y que quizá incluso pierdas el deseo de actuar. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Ojalá no hubiese perdido mi trabajo, o he perdido mi trabajo. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que piensas que no debería haber sucedido, sí debería haber sucedido. Debería haber sucedido porque así fue. Y ningún pensamiento del mundo puede cambiarlo. Eso no quiere decir que lo toleres ni que lo apruebes. Solo significa que eres capaz de ver las cosas sin resistencia y sin la confusión de tu lucha interior. Nadie quiere que sus hijos se enfermen. Nadie quiere ser víctima de un accidente de coche. Pero cuando estas cosas ocurren, ¿de qué forma podría ayudar a discutir mentalmente con ellas? Sabemos que no tiene sentido y sin embargo lo hacemos porque no sabemos cómo dejar de hacerlo. Cuando discutes con la realidad, sufres. Podemos saber que la realidad está bien tal como es porque cuando discutimos con ella, sentimos tensión y frustración. Cuando dejamos de oponernos a la realidad, la acción se convierte en algo sencillo, fluido, amable y seguro. Un pensamiento resulta inofensivo, a menos que nos lo creamos. No son nuestros pensamientos, sino nuestro apego a ellos lo que origina nuestro sufrimiento. Apegarse a un pensamiento significa creer que es verdad sin indagar en él. Una creencia es un pensamiento al que hemos estado apegados a menudo durante años. La mayoría de la gente cree que es lo que sus pensamientos dicen que es. Pensar no es personal. Te despiertas por la mañana y dices, creo que hoy no voy a pensar. Demasiado tarde, ya estás pensando. Los pensamientos sencillamente aparecen, provienen de la nada y vuelven a la nada, como nubes que se mueven a través de un cielo vacío. Están de paso, no han venido para quedarse, no son perjudiciales hasta que nos apegamos a ellos como si fueran verdad. No puedes controlar tus pensamientos, solo puedes enfrentarte a ellos con comprensión. Una vez que te has enfrentado a un concepto doloroso con comprensión, la próxima vez que aparezca, quizá te resulte interesante. Lo que solía ser una pesadilla, ahora es solo interesante. La siguiente vez que aparezca, tal vez te resulte divertido, y la siguiente vez, quizá ni siquiera lo adviertas. Una historia es una secuencia de pensamientos que tenemos el convencimiento de que son reales. Una historia puede ser sobre el pasado, el presente o el futuro, sobre cómo deberían ser las cosas, cómo podrían ser o por qué son. Las historias aparecen en nuestra mente
cientos de veces al día. Cuando alguien se levanta sin decir palabra y sale de la habitación. Cuando alguien no nos sonríe o no nos devuelve una llamada telefónica. O cuando al contrario, un extraño nos sonríe. Antes de abrir una carta importante o después de experimentar una sensación desconocida en el pecho. Cuando el jefe nos llama a su despacho o cuando nuestra pareja nos habla con un tono de voz determinado. Las historias son teorías que no han sido probadas ni investigadas y que no explican el significado de estas cosas, ni tan siquiera nos damos cuenta de que son solo teorías. Cuando te basas en teorías no investigadas sobre lo que está ocurriendo, ni siquiera eres consciente de ello. Te encuentras en lo que se podría denominar el sueño. Con frecuencia el sueño se vuelve perturbador y en ocasiones se convierte incluso en una pesadilla. En momentos como estos, quizá quieras poner a prueba la verdad de tus teorías. ¿Quién serías sin tu historia? ¿En qué medida tu mundo está constituido por historias que no has examinado? No lo sabrás nunca hasta que indagues. Tras cada sentimiento incómodo se esconde un pensamiento que no es verdadero para nosotros. El viento no debería estar soplando. Mi pareja debería estar de acuerdo conmigo. Tenemos un pensamiento que discute con la realidad. Experimentamos un sentimiento estresante y después actuamos sobre ese sentimiento creando cada vez más tensión. En lugar de comprender la causa original, un pensamiento, tratamos de transformar nuestros sentimientos estresantes buscando en el exterior. Intentamos cambiar a otra persona o echamos mano del sexo, la comida, el alcohol, las drogas o el dinero, a fin de encontrar un confort temporal y la ilusión de tener el control. Es fácil dejarse llevar por un sentimiento abrumador, de modo que resulta útil recordar que cualquier sentimiento estresante es como la alarma compasiva de un despertador que dice: estás atrapado en el sueño. Examina lo que estás pensando ahora mismo. Estás viviendo una historia que no es verdadera para ti. Atrapados en el sueño, intentamos alterar y manipular el sentimiento estresante buscando fuera de nosotros mismos. Por lo general, cobramos conciencia del sentimiento antes que del pensamiento. Esa es la razón por la que digo que el sentimiento es como una alarma de despertador que te permite saber que hay un pensamiento sobre el cual no has indagado. Investigar un pensamiento falso siempre te conducirá de nuevo a quien realmente eres. Antes del pensamiento no sufrías, con el pensamiento sufres. Cuando reconoces que el pensamiento no es verdad, dejas de sufrir. ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Quién sería sin él?